Seguimos en Entre Líneas y es momento de hablar del paro de la semana, del 29, justo en coincidencia con el aniversario número 50 del Cordobazo, donde la CGT Nacional convocó a esta medida de fuerza en todo el país, logró sumar al sector de Moyano rápidamente, también a las CTA, por lo cual una expresión muy contundente del sindicalismo nacional que tuvo alto impacto en el país y a nivel local. Sí, se sintió fuerte en todos lados. El Río Cuarto prácticamente parecía un día feriado, un domingo, ¿no? El movimiento en el centro era muy escaso, ayudado por algunas cuestiones, como por ejemplo la adhesión del transporte, lo que se notó y mucho en la actividad diaria de la ciudad. Bueno, dos dirigentes sindicales locales nos acompañan, Irma Ciani, la adjunta de la CGT de Río Cuarto, y Julio Chávez, el secretario general de Luz y Fuerza Río Cuarto. A los dos, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿qué balance les dejó el paro del otro día? Consideramos que fue contundente nosotros, ¿no? Sí, indudablemente la ciudad absolutamente contundente y creo que tiene un valor agregado porque es una ciudad de distancias muy cortas donde el transporte tiene una relativa importancia, claro, porque la gente se moviliza. No es Buenos Aires. En Buenos Aires el impacto del transporte es fundamental. En una ciudad como Río Cuarto, que tiene distancias más acotadas, creo que revaloriza el acatamiento al paro de toda la sociedad prácticamente. Estuvo la ciudad desnuda, con muy poco movimiento, y bueno, el paro de nuestra CGT era sin movilización, somos orgánicos y acatamos esa, no impulsamos una movilización, pero sí participamos de algunos actos de gremios en particular, como por ejemplo en la ANSES, que el CECASPI hizo una asamblea, también otros gremios que tuvieron sus expresiones, pero sí, el paro de la CGT fue muy contundente. Julio, ¿y ahora, para adelante, cómo debería seguir este plan de lucha? Y yo creo que esto tiene que haber continuidad, de no haber cambios dentro de lo que es la política socioeconómica que lleva adelante este gobierno. No quedan demasiadas alternativas, sino que más que nada yo creo que más allá de lo contundente es por ahí tener que escuchar algunas manifestaciones donde desde el ámbito gubernamental pretenden hacer ver lo que ha significado para el país. Bueno, se dice que se perdieron 40.000 millones de pesos por el paro. Bueno, entonces yo creo que para nosotros como movimiento obrero la respuesta que tenemos que tener es tenemos que evaluar en números cuántos son la cantidad de despidos que tenemos día a día y la cantidad de fábricas que van cerrando. Y eso hace un deterioro a lo que es el sistema previsional, al sistema de salud que administran las organizaciones sindicales. Entonces me parece que si vamos a evaluar números, creo que la responsabilidad le recae precisamente al gobierno nacional porque no hay una verdadera política socioeconómica para poder ver. Yo creo que hoy lo fundamental sería escuchar cuáles son las propuestas o cuáles serían en todo caso la alternativa que puede llegar a tener este gobierno en estos pocos meses que le queda. ¿Por qué? Porque es tan grande el deterioro y es tan grande el daño que le está ocasionando a todo el movimiento obrero y a la sociedad en general. Hoy tenemos compañeros que los consideramos activos y mañana ya perdieron su puesto de trabajo. Entonces creo que es ahí donde realmente tenemos que evaluar los números, porque es cierto que genera la paralización del país, pero también tenemos que tener en cuenta el daño que ha generado todo este tipo de política. Hoy sí hablan de los 40.000 millones, sí, perfecto, no es que esté perfecto, pero es que estamos ejerciendo un derecho constitucional y es una de las pocas herramientas que tenemos los trabajadores para salir a manifestarnos. La otra cuestión que más de tinte político que se escuchó desde el gobierno es decir, bueno, el sindicalismo empezó a jugar en el proceso electoral. ¿Hay algo de eso? A ver, tenemos que mirar las cosas dentro de un contexto general. Estamos en un proceso preelectoral. Ahora, no creo que la situación que está viviendo nuestro país dé para pensar que este paro es político. Este paro no tiene nada de político, aunque tengamos en cuenta que la situación amerita para desacreditar a los dirigentes, se diga que es político, para producir
más despolitización en la sociedad, se diga que es político, como diciendo la política es mala. No es malo, y si es político no está mal. No está mal. El gremialismo juega un rol político en esta sociedad. Nosotros tenemos que pensar políticamente como dirigentes, porque cualquier decisión política que tome el gobierno, cualquier política pública que se instale o se ponga en marcha, afecta a la sociedad, afecta al pueblo. ¿Por qué no podemos pensar políticamente los gremialistas? Podemos porque tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos que pensar políticamente para poder tener propuestas de cambio. Si no pensamos políticamente no podemos hacer propuestas de cambio. Y tenemos propuestas de cambio. Estamos diciéndole a este gobierno que la situación no da para más, que hay necesidades básicas insatisfechas en un gran porcentaje de la población. Si no, miremos los índices de la pobreza. Si no, miremos, estamos en una emergencia habitacional teniendo en cuenta que hoy nadie está en condiciones de alquilar ya, porque si no es por las expensas es por el costo de los alquileres y las familias se están hacinando para poder sobrevivir. Tengamos en cuenta la cantidad de familias que tienen que cambiar de colegio para sus hijos, con el efecto psicológico que eso supone en los chicos y en las familias. Cuando la movilidad es hacia abajo y pasás de una franja de pobreza a una franja de indigencia, cuando salís a la calle a buscar trabajo y no hay, cuando se despiden permanentemente a compañeros, ya sean de la industria, del comercio, hoy no hay actividad que no esté sufriendo los efectos de despidos masivos. Pueden ser 800 como 30, pero todo tiene el mismo efecto en la familia. Entonces, bueno, ¿quieren decir que el paro es político? Lo pueden decir. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos propuestas políticas para mejorar esta situación, porque tenemos ideología, porque dentro de las organizaciones sindicales también podemos y tenemos la obligación de pensar políticamente. Ahora, este paro es el resultado, es el efecto de las políticas nefastas de este gobierno. Entonces, bueno, bienvenida sea la política. Le pido, Julio, una respuesta cortita porque tenemos que irnos. ¿La oposición tiene que unirse para derrotar al gobierno de Macri? Yo creo que acá nosotros, un poco y agregando lo que dice Irma, nosotros más allá de todo esto de que se le pretende atribuir que es un paro político, creo que eso es pretender minimizar o querer desviar cuál ha sido el objetivo por lo que se llevó adelante la medida. Si bien nosotros por ahí a lo mejor nos mostramos como apolíticos, pero todas las organizaciones venimos de una extracción de un determinado partido. Creo que acá lo que tiene que haber es un gobierno que tenga sensibilidad social. Sí, señor. Entonces, nosotros en esto, y todos sabemos desde dónde ha sabido o ha salido siempre la sensibilidad social o un gobierno con sensibilidad social. Entonces, ojalá que tengamos la inteligencia, la modestia y la humildad para poder conformar un gobierno, y ojalá que fuese único, o que después a través de las pasos que se pueda consensuar y llevar adelante, para poder enfrentar este gobierno que no nos ha llevado a un buen destino. El hecho de que nos haya llevado a endeudar el país a 100 años, yo creo que esto es algo insólito, y nos estamos olvidando de lo que es salud, lo que es educación y lo que es un montón de cosas. Entonces jamás vamos a crecer como sociedad si tenemos un país tan endeudado y en las condiciones que está hoy el país. Julio, Irma, muchísimas gracias por haber venido a charlar. Al contrario, gracias a por ustedes. favor, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hemos llegado al final de esta edición de Entre Líneas. Hoy salimos por Canal 4, por Somos Río Cuarto y por la página de Puntal. Así es. Por primera vez en vivo, 3 vías diferentes para poder ver el programa. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, analizando la realidad política, económica del país, de la provincia y de Río Cuarto, aquí en Entre Líneas. Adiós.